Hoy es el final de esta especie de viaje, de esta especie de aventura que duró un mes. Está con nosotros el decano, Fernando Gandolfi, la secretaria académica, María Laura Fontán. Y un poco la idea es, hoy, casualmente, dejan de ser aspirantes y pasan a ser estudiantes de esta facultad, cosa que es una responsabilidad importante y también una especie de desafío a futuro. Un poco el programa es corto, el decano quiere darles nuevamente la bienvenida, pero ya como estudiantes, y después tendremos alguna charla breve para ver cuáles son los avatares de ustedes durante la carrera, el tiempo que esto dure, y finalmente llevarse las maquetas, que es un poco lo que ustedes nos dieron como curso introductorio, ¿no? Lo que ustedes nos dieron como aporte a nosotros, a los docentes y al resto de sus compañeros. Los dejo con Fernando entonces. Bueno, hola, buenos días. Bueno, hace un mes les estábamos dando la bienvenida, como recién decía Jorge, y bueno, han pasado y hemos pasado todos por una experiencia que para todos es transformadora. Es transformadora desde lo académico, desde lo formativo, pero también desde lo personal. Ustedes ya han iniciado un camino y hoy de alguna manera han consolidado una vocación. Se van definiendo ideas que al principio pueden parecer difusas, porque en realidad es muy difícil elegir una carrera, y sobre todo es muy difícil tener una noción de lo que significa transitar por esa carrera a lo largo del tiempo en un momento de la vida donde uno está saliendo en general de otro tipo de estudios. Así que en ese sentido, esa experiencia los va a transformar disciplinarmente, porque es una experiencia académica donde van a ir incorporando, y ya lo han estado haciendo, habilidades, conocimientos, pero es también una experiencia formativa a nivel humano, a nivel social, porque los va atravesando también valores que son inherentes a la universidad y a los estudiantes universitarios, como es el compañerismo, la solidaridad. Así que bueno, en definitiva, nuestro objetivo como comunidad de la Facultad de Arquitectura, esta comunidad que está formada por los estudiantes y por los trabajadores docentes y no docentes, es hacer todo lo posible para que ese tránsito formativo sea lo más valioso posible para todos. Para eso, bueno, es necesario construir un ambiente que es social, que es cultural, que es académico y que también es físico, ¿no? De alguna manera esto que está sucediendo ahora en este momento es posible por las condiciones físicas que ofrece la facultad, y que tan íntimamente están ligadas en realidad al quehacer académico. Así que bueno, simplemente, como decía Jorge, esta es una especie, bueno, de segunda bienvenida ya como estudiantes efectivos. El curso es realmente, siempre persigue la idea de ser una introducción a la vida universitaria, no habla ni de nivelaciones, ni de evaluaciones, sino precisamente a través de un ejercicio tan típico del ejercicio de la profesión, que ustedes empiecen a tener una idea de lo que significa ser estudiante universitario, ser estudiante de arquitectura. Así que en ese sentido, en esta circunstancia que nos reúne aquí, es para simplemente iniciar un camino de la mejor manera y saber que entre todos vamos a contribuir a que cada uno de ustedes llegue al objetivo que se trazó. Recibirse es un logro personal,
es un logro en cierta medida individual que se traduce después en un diploma. Pero es un logro personal que se construye colectivamente. El conocimiento se construye colectivamente, se construye a partir de ustedes mismos como estudiantes, pero obviamente a partir de los docentes, de los no docentes, del acompañamiento de familiares, amigos y demás. Desde la facultad, como podríamos decir como institución, entre todos tratamos de hacer que ese contexto cultural, disciplinar, académico sea el mejor posible. Por eso tenemos 3 bandas horarias, la facultad funciona todo el día, tiene libre elección de talleres, sin cupo, tiene una de las mejores bibliotecas de arquitectura del país y bueno, y tiene, como decía al principio, un ámbito como este que nos permite reunirnos de esta manera. Así que simplemente, bueno, saber que en este tipo de contactos que puede parecer excepcional, va a ser cotidiano. Hay algo que no logra afectar el funcionamiento de esta facultad, por más que andemos en los 7.000 y pico de estudiantes, que es la familiaridad, digamos, la posibilidad del encuentro y del diálogo. Así que bueno, simplemente felicitaciones a todos por haber cumplido con esta etapa. Siempre un especial agradecimiento al cuerpo docente que lleva adelante esta experiencia en una época del año que no siempre contribuye con sus condiciones a que sea de lo mejor. Hoy sí hicimos, como decía recién, un pacto con el Servicio Meteorológico Nacional para poder estar en estas condiciones aquí fuera. Así que bueno, por segunda vez, bienvenidos y nos vemos todos los días y nos vemos también en unos años en una tarima parecida a esta, entregándoles un rollito. Nada más, gracias. Bueno, con esta brisa que nos reconforta después de tantos días de calor agobiante, este es un día de alegría para todos. Quienes me antecedieron ya les hablaron de en realidad lo más significativo de este momento, que es el hecho de que cada uno de ustedes ya es alumno de la facultad. Esta condición, si bien administrativa de aspirantes, con la que empezaron el curso introductorio, terminado el curso, pasadas las listas, ustedes ya están formalmente incorporados como alumnos a los alumnos de la facultad. Eso sin duda es la responsabilidad que tienen ustedes a partir de ahora. De esto ya les hablé ayer, inclusive haciéndoles referencia a algún texto que compartí sobre lo que significa el trabajo constante, el esfuerzo, la responsabilidad, la humildad para sostener aquello que se propongan hacer durante la carrera. No voy a ahondar mucho más de esto, sino simplemente agradecer a todo el cuerpo docente, a los coordinadores, a los ayudantes, a los coayudantes y a cada uno de ustedes que han permitido, junto con todo el resto de la institución, poder cumplir con este curso según lo que nos propusimos en algún momento y que les sabrán, se darán cuenta, significa no solo una enorme responsabilidad, sino un enorme trabajo de coordinación, de información, de material, en fin, es una tarea importante y que ha podido terminar muy bien. El producto de esto es la producción académica que significa el curso, más allá de lo vivencial, que es sin duda una de nuestras características, que es con la motivación, que sin duda ustedes se encuentran hoy muy diferente a lo que era cuando empezaron quizás apenas un mes atrás el curso. En aquel momento los recibió un profesor, los recibimos el decano, la gestión, estudiantes que son representantes en el claustro estudiantil del cogobierno,
Y nos parecía interesante, en esta nueva categoría que tienen ustedes, compartir la experiencia de quienes son sus pares, que les llevan la ventaja de que están por recibirse o que apenas hace semanas han terminado la carrera, para compartir esa experiencia dentro de lo que significa una facultad que, lejos de formar números y lejos de formar personas que son todas iguales en la masividad, forma personas que van definiendo distintos perfiles de interés, distintos perfiles de formación, distintos perfiles e intereses laborales, distintas inquietudes, en fin. Desde ese lugar invitamos a 3 estudiantes, y en el caso de Florencia acaba de recibirse, pero todavía la consideramos parte de los estudiantes, para que les transmitan estas experiencias. Voy a presentarlos brevemente. Hasta tuve en algún momento el pensamiento de solo decir sus nombres y que su presentación fuera parte de lo que ellos les transmitían. Pero voy a permitirme un instante para brevemente mencionar algunas cuestiones de cada uno de ellos. En el caso de Florencia Pasos, es graduada reciente de la facultad, acaba de terminar su beca de entrenamiento para estudiantes en investigación de la facultad, es integrante fundadora del Grupo Paralelo Colectivo e integrante del equipo ganador del concurso del mural Arquisur 2015 de La Plata. Trabaja en estudios de arquitectura y colabora en concursos, es colaboradora en concursos nacionales e internacionales. Juan Verdaguer Aguerrevere, estudiante del ciclo superior, que se ha incorporado a la facultad en el ciclo medio viniendo de otra escuela de arquitectura. Es un estudiante distinguido por la Sociedad Central de Arquitectos en los premios edición 2016 con un trabajo de intervención en la manzana de vivienda y de interés público. Participa en carácter de colaborador de concursos nacionales e internacionales donde obtuvo distintas menciones. En el caso de Juan Pérsico, el tercer estudiante, es un estudiante avanzado, ya finalizando su carrera, y tiene una experiencia que solo voy a mencionar como colaborador del libro Presunciones, sobre la obra del arquitecto profesor Vicente Krause, que solo menciono colaborador porque es muy interesante que él mismo les relate la relación que se gestó a partir de acercarse espontáneamente al estudio de quien fuera uno de los más grandes profesores de esta facultad, referente de muchos de nosotros, que ya hace un tiempo nos dejó físicamente, pero sigue formando parte del espíritu académico de esta facultad. Simplemente desearles mucha suerte y bueno, seguiremos viéndonos. Gracias. Bueno, voy yo. Bueno, buenos días a todos. Gracias, señora Laura. Como ella les adelantaba, soy estudiante aún de la universidad. Estuve donde están sentados o parados ustedes ahora hace no muchos años. Y bueno, creo que, como les decía a María Laura, nosotros venimos acá a contarles quizá nuestra experiencia particulares y distintas, pero que tienen la vocación como una prioridad, y creemos que ustedes, al estar acá y estar encarando esta carrera, la tienen también o creen tenerla también. Bueno, yo tuve la suerte de esa vocación encontrarla desde muy chico. Yo soy hijo de arquitectos, ahí está mi mamá. Y ya desde el jardín hay una anécdota que me contaron, no me acordé yo, cuando la maestra del jardín dijo que dibujemos nuestra casa, cada uno tenía que dibujar su casa. Todos mis compañeros hicieron la casa que hacen todos, la chimenea con el perrito, el arbolito al lado, el humito saliendo. Y yo había dibujado, de tanto ver en casa dibujos y planos y qué sé yo, había dibujado mi casa en planta, o una especie de planta. Y por supuesto la maestra, cuando vio eso, llamó a mi mamá y le dijo: tu hijo está mal. Le dijimos que dibujó una casa y dibujó un cuadrado con líneas raras. Mi mamá se acercó al jardín, cuando vio el dibujo dijo: no, trató de dibujar la casa en planta. Así que bueno, es una anécdota, pero cuenta que yo, por suerte, ya desde muy chico y desde siempre que me preguntaron, tanto en el colegio
como por supuesto en la facultad, supe que quería ser arquitecto y hoy en día lo sostengo. Años de haber arrancado la carrera, a los 4 años creo que fue, me surgió una cuestión particular de mi vida privada, que no tan privada ahora, que es, tuve una posibilidad de hacer una banda con un grupo de amigos y eso quizás, bueno, conllevó y por unas cuestiones de que eso fue una oportunidad única que se nos presentó, que es, yo soy miembro del grupo Agapornis y toda esa distracción, entre comillas, y toda esa nueva vida que me apareció a mí de un día para el otro, jamás dejó que de lado yo deje esa vocación y que hoy en día mi intención, a pesar que se complica en las giras, en los viajes y en todo, como le estaba contando hoy a los chicos, hacen que mi objetivo siga siendo ser arquitecto y mi vocación, esa vocación que tuve la suerte de encontrar desde chico, la pueda seguir manteniendo. Les va a pasar, mi ejemplo creo que es particular en ese caso, encontrar la vocación desde tan chico, no le pasa a todo el mundo, lo hablo por mis compañeros y seguramente a muchos de ustedes dirán, a mí no me pasó así. Y después, a pesar de eso, durante la carrera, más que nada los primeros años, me pasó que me entró la duda de decir, cuando se me presentó, no sé, matemáticas, estructuras y las materias quizás a los que no soy tan afín, decía, no era lo mío, le erré de chiquito, no es que le emboqué de chico, sino que le erré de chiquito. Pero les va a pasar y calculo que es una etapa que van a vivir todos. Lo importante es darle lugar a esa duda, dejar que el tiempo decida, respetarle su tiempo y se van a dar cuenta con el correr de los días si realmente lo que quieren hacer es ser arquitectos o no. Esperemos que sí. Es una carrera apasionante. Yo la verdad hablaba con Juan, me decía, ahora se van a tener que escucharnos. Le digo, sí, bueno, pero yo los envidio por otro lado, tienen la suerte de tener por delante una carrera que para nuestro entender, por eso estamos acá, maravillosa. Como decía María Laura, tienen un ámbito que es esta facultad, que a mí me pasa hoy en día, ahora cuando vuelvo, quizás que vengo acá tanto a rendir una materia de las que me quedan, me pasa como cuando vuelvo a mi colegio, en el cual hice toda la secundaria, de sentirlo como propio. Van a pasar mucho tiempo acá y creo que el sentirle ese cariño también habla de una oportunidad que no pueden dejar de lado. Hoy en día acá son menos, pero son creo que 1.200 ingresantes, algo así. Son chicos que tienen realidades distintas, cada uno entró acá de una manera distinta, hay hasta edades distintas, son de distintos lugares, pero todos los que van a ir sorteando van a ser los mismos obstáculos, van a tener las mismas dificultades, van a tener los mismos problemas a solucionar y las mismas herramientas, o casi siempre las mismas herramientas que se les va a brindar la facultad. Lo bueno de todo esto, y me parece que es lo apasionante del ámbito facultativo, del estar acá, la forma de trabajar en talleres, el estar debatiendo como estuvieron debatiendo y jugando con cartones durante este mes, es que van a tener ese intercambio, y ese intercambio va a ser una herramienta fundamental para la carrera. A mí me pasó, y creo que a varios compañeros también, no sé si a ellos, que el grupo que me hice en el curso de ingreso, o en los primeros años, las primeras materias que cursé, me acompañó en bastantes materias, en casi todas, durante toda la carrera. ¿O no? A diferencia me dice que sí. Vamos, somos dos. ¿Vos también? Yo no hice curso de ingreso. Él no hizo curso de ingreso, pero en los primeros años. No, nada que ver. Nada que ver. Bueno, somos 2 contra 1. Les va a pasar eso, van a empezar a hacer relaciones, vínculos, que están buenos, compartir el trabajo en grupo, el trabajo en taller es fantástico. Para mí una de las mejores cosas que tiene la facultad y esta carrera en particular es eso, van a poder sentarse a compartir y a debatir los mismos problemas, pero cada uno lo va a ver de una manera distinta. Más que nada en la materia de arquitectura. Hay otras materias que quizás se pueden encarar de una forma u otra, pero hay hechos o hay cuentas que dan así, son así. En la arquitectura les va a pasar algo distinto, nadie les va a decir cómo son las cosas, nadie se lo pudo decir en el curso de ingreso, o porque nadie lo sabe, porque no es una fórmula matemática, es algo que cada uno lo ve de una manera distinta. Y cada uno cree saberlo. De ese querer saberlo de cada uno,
cuando se juntan esas cabezas que quieren saberlo, ese intercambio es lo que hace apasionante para mí y donde que surgen cosas interesantes. Por eso arquitectura se trabaja en grupo, se concursa en grupo, los estudios son la mayoría numerosos. Eso va a estar buenísimo y piensen y apóyense en eso. Tiene una herramienta fundamental que es que son un montonazo que tienen las mismas inquietudes y los mismos problemas. Consulten, también están los docentes, que son otros que también que van a querer saber a su manera cómo son las cosas, y nutrirse de ellos también está buenísimo. Bueno, por otro lado, con el correr de los años, yo tuve la suerte y con trabajo, de que andaba bien en la materia de arquitectura, que va a ser la materia troncal, no sé si más o menos saben cómo es el programa, creo que Laura me contó que les había explicado algo. La materia de arquitectura los va a acompañar los 6 años, ahora tiene una tesis además, ¿o no? Trabajo final, bueno. No meto la pata ahí porque no sé. Son 6 años que la materia troncal va a ser arquitectura, va a ser la materia que ustedes más le dediquen tiempo durante los 6 años. En esa materia yo tenía la suerte que en los primeros años andaba bien, ya la terminé a 6. A raíz de eso me llamaron para ver si quería ser ayudante de alumno en curso de ingreso y acepté. Ahí también compañeros míos que estudiaban otras carreras o mismos me decían, ¿qué haces yendo febrero? Porque fui ayudante de curso de ingreso. ¿Qué haces yendo todo el mes de febrero a las 8 de la mañana a la facultad cuando vos no tenés que ir? Vos tenés que arrancar en abril. Pero bueno, me gustó, me apasionaba, me sigue apasionando y por eso lo hice 4 años, fui coayudante de curso de ingreso. A raíz de eso, me presentan a Vicente Krause, que Vicente, fue uno, a mi entender, uno de los mejores arquitectos de acá, un referente en lo que es la arquitectura y en otras artes también, otras disciplinas. Tuve la suerte, yo con Vicente lo había escuchado en este mismo patio y en estas aulas, en varios teóricos. Me llamaba la atención que era cuando Vicente se ponía a charlar, lo iban a ver alumnos de todos los años, lo iban a ver ingresantes. Vicente podía hablar la misma charla para ingresantes, para chicos de primero, para chicos de sexto. Y lo que tenía de importante como docente era que contagiaba la misma pasión y todos los que estábamos como espectadores, oyentes de esa charla, nos íbamos con las mismas ganas. Yo lo percibí cuando lo conocí como oyente y como alumno de él. Y bueno, cuando tuve la suerte de acercarme, de ir a su casa, en principio para enseñarle a usar la computadora, él tenía escrito desde el año 60 más o menos que quería pasar a un formato digital. Y bueno, me llamaron porque no sabía cómo prender la computadora, básicamente, ni abrir, obviamente, un programa como el Word para escribir tan sencillo para nosotros. Para él era algo muy lejano. Me acerqué y estuve, creo que los primeros 15 días, que le hice un manual del uso de la PC, que después se lo pasaban con todos los amigos. Era como la moda del manual ese, porque decía desde el Power cómo se prendía, cómo se abría un programa, cómo se escribía y cómo se guardaba un archivo. Cuando terminé de enseñarle, en 15 días, Vicente ya le había agarrado algo la mano a la computadora, pero por supuesto lo que no tenía y no iba a tener era la velocidad de tipeo. Él tenía que transcribir unas pilas de textos así del año 60 que había escrito viajando por el mundo, diferentes experiencias de proyecto y después textos filosóficos, mirada a la arquitectura de distintas cosas, etcétera, etcétera. Se me ocurrió tuve el atrevimiento de decirle, Vicente, por más que yo las he enseñado y usted ya sepa manejar la computadora, escribir esto le va a llevar una eternidad. La velocidad de tipeo era muy lenta, buscaba las letras una por una, imagínense que no iba a terminar más. Le digo, yo me ofrezco a venir acá, en los ratos que tengo entre materia y materia, o yo también en un momento empecé a trabajar en un estudio de arquitectura, entre el trabajo y la facultad, para venir y transcribir estos textos. Obviamente están escritos a mano, me los tenía que dictar porque había muchas cosas que no iba a entender. Y así fue, estuve 4 años y medio yendo a mis recreos de la facultad a la casa de Vicente, que es acá a 20 cuadras. Y para mí fue una de las experiencias, fue la experiencia más grande y de la que más me enorgullezco de haber hecho en mi vida, que es este libro, se llama Presunciones. Después creo que está en el Colegio de Arquitectos, lo van a poder conseguir, estaría bueno. Para mí me resulta súper interesante. Y por sobre todas las cosas, el libro fue una conclusión de ese vínculo que pude lograr con él, que fue como un abuelo para mí. Cuando yo iba a escribir a la casa de él, las primeras veces, esa transmisión y ese contagio del que yo les hablaba en un principio que tenía él, me atraía tanto escucharlo hablar de cualquier cosa, estar en la casa, yo le decía ir al templo. Ir a la casa de él para mí era algo
espectacular, era un programa, yo esperaba que termine quizás la materia de acá para poderme rajar a la casa de Vicente y a veces tomar el té, a veces charlar de cualquier cosa, hablar con Conga, con su señora. Para mí era un programón. Me pasó que cuando empecé las primeras visitas que yo iba a la casa de él, paralelamente dije, esto lo tengo que de alguna manera canalizar y que me quede a mí para el recuerdo, y empecé a escribir un libro paralelo que se llamaba Visitas, y cada capítulo era visita 1, era el día 1 que yo fui a la casa de él, cómo toqué el timbre, los nervios que tenía, qué le iba a decir, lo tuteaba, lo trataba de voz, todas las dudas y los miedos que tenía yo de encontrarme con mi ídolo. Empecé a escribir Visitas, después me dio vergüenza Visitas, quedó ahí en el olvido, pero llegué al capítulo 17 de Visitas. Tendría que haber, no sé hasta cuál habrá llegado, porque estuve como 4 años y medio con él trabajando. Bueno, terminamos de escribirlo y bueno, después reuniones con el Colegio de Arquitectos, en ese entonces Alberto Esbarra, nos colaboró, tu tío, nos colaboró nos ayudó para publicarlo y el libro se hizo realidad. Pero lo que me quedó a mí de esa experiencia es la relación, el vínculo que logré con él y lo que contagiaba. Volviendo un poco y relacionando eso con el trabajo en taller, a mí me pasó que tengo 2 anécdotas con Vicente, como alumno. Una fue cuando yo estaba en 4º año y tenía que resolver un edificio en altura, o sea, vivienda en altura, hacer una torre, un edificio. Lógicamente tenía 1000 inquietudes, era el trabajo troncal del año y veníamos de hacer otro tipo de edificios. Eso, hacerlo en una torre, que haya ascensores, que haya escaleras, que haya cosas mucho más complejas y que eso sea repetitivo y en altura, era todo un mundo aparte que para mí era un desafío y bueno, y para mí y para todos mis compañeros. Cuando hice los primeros bosquejos y empecé a dibujar, tenía la primera preentrega de eso a los 3-4 meses. Digo, lo voy a corregir, tengo la oportunidad de tener a un genio como abuelo, o por lo menos que haya adoptado, voy a corregirlo con él. Y fui con todos los planos, cortes, 500 plantas, imagínense lo que eran esos dibujos, unas láminas enormes. Y cuando llegué, Vicente me miró todos los planos, recorrió todo, eran como 10, 15 planos. Y me dijo, ¿por qué la mesa del comedor la dibujaste cuadrada y no redonda? Y le digo, no sé, Vicente, ¿qué otra cosa tenés para decirme además de la mesa? La cambio, es una pavada en AutoCAD. Me dice, no, pensá en eso, porque la mesa redonda permite tener distintos ángulos, el ambiente se vive de otra manera. Y me empezó a dibujar y a hacer bosquejos, él dibujaba muy bien con ambas manos. Me empezó a dibujar distintas situaciones que se daban al cambio de una mesa redonda a una mesa cuadrada. Yo tenía problemas de dónde poner el ascensor, dónde poner la escalera, y el tipo me estaba dibujando una perspectiva a mano alzada de una mesa redonda. Me quedé pensando, dije, no me resolvió lo que yo quería que me diga. Yo quería que me diga, pon esto acá, y yo llegar a mi casa a pasarlo, y más o menos ya tenía a un genio que me había dicho cómo tenía que hacer las cosas. Pero era tan genio para mí y tenía ese contagio especial que diciéndome eso me hizo sentir a mí, interpretar que la célula, lo que yo estaba armando, la vivienda que yo estaba armando, el conjunto de viviendas, pero la vivienda en particular, no tenía una búsqueda de clima, una búsqueda sensible. Yo no había percibido bien lo que había dibujado. Estaba pensando tanto en el proyecto en sí, globalmente, que había dejado de pensar en lo particular de ese proyecto, que iba a ser repetitivo. Bueno, eso fue y me queda de Vicente para mí, ese contagio que él tenía. Otra vez, en un teórico acá en la facultad, había alumnos primero éramos alumnos, yo estaba creo que en 1º o 2º año, y eran hasta 6º año, estaban todos de 1º a 6º. Todas las arquitecturas. Y además, muchas veces cuando hablaba él, venían también de otras cátedras a escucharlo. ¿Has venido, Flor? Con él, dio una charla, teníamos que resolver, cada uno tenía que afrontar un problema distinto. Como ustedes van a tener que afrontar en 1er año una vivienda, creo que es, en 2º año un museo, en 3er año un conjunto de viviendas horizontal, en 4º año el edificio que les decía. Cada año tiene distintas complicaciones el trabajo troncal de la materia de arquitectura. Estábamos cada uno con su inquietud arrancando el año a ver cómo encarar ese papel en blanco que iba a empezar a definir el proyecto troncal que nos iba a salvar el año. Y Vicente se puso a dibujar un tronco de madera, dibujó un árbol y empezó a hablar de dónde se había que sacar las mejores maderas, las mejores tablas, para que sea buena la calidad de esa madera, según cómo le pegaba el viento al árbol, según qué tipos de árboles había, qué maderas había. Y dibujó un tronco como cortado, con los nudos, explicaba el tema de los nudos, de las distintas secciones. Y habló 1 hora de eso. Y terminó de hablar y aplausos, se fue Vicente.
Y éramos 1500 pibes diciendo, ¿qué hizo? Yo creo que me pasó a mí con ese grupo que yo tenía cercano, que veníamos conversando cuando nos íbamos a la facultad, todos teníamos ganas de encarar nuestro proyecto y sentarnos y encarar con entusiasmo ese papel blanco. Entonces, creo que eso también es un ejemplo de lo que representaba Vicente como docente, ese contagio. Y espero que ustedes en la carrera, a lo largo de la carrera, encuentren esa persona que puede ser un compañero de ustedes, puede ser un compañero de unos años más adelante, puede ser un ayudante, puede ser un titular, puede ser una persona que venga a dar un teórico, puede ser un arquitecto de otro lado, que ustedes empiecen a seguir. Pero yo creo que es importante que encuentren a alguien que les contagie y ustedes también transmitir a sus compañeros y empezar a crear ese vínculo y ese contagio mutuo. Porque la verdad que son muchos años, parece que no, pero se les va. La carrera es para mí interesantísima y es apasionante, pero son años que van a convivir y van a pasarle muchas horas acá adentro. Van a trabajar mucho en taller y hacerse de esas herramientas creo que es fundamental. Bueno, creo que por ahí venía mi parte. Los dejo con Flor, ¿no? ¿Vas vos? Bueno, muchas gracias. Bueno, me la dejaste difícil igual. Yo no tengo tu capacidad de oratoria, pero bueno, les cuento también un poco mi experiencia como recién recibida hace 2 semanas y que también esto me llega como en un momento bastante especial para mí porque yo soy de acá de La Plata y fui a un colegio que no sé si alguno lo conocerá, pero se llama Bachillerato de Bellas Artes, que era una especie de... Yo siempre lo comparo con la facultad porque para mí era como mi segunda casa, o sea, entraba a 7:30 de la mañana y salía a las 5 de la tarde a veces, 6, 4, depende. Y empezando desde el espacio hasta mis amigos, los profesores, las materias, he llegado a tener materias como historia del rock and roll, por ejemplo, era inigualable. Y cuando terminé el colegio, digo, todo el mundo no quiere el colegio, se llevan materias, o bueno, es como un padecimiento. Para mí, a mí me encantaba el colegio, sinceramente. Suena medio nerd, pero qué sé yo la pasaba bien. Y fue como, la facultad, me encanta, quiero estudiar arquitectura, siempre también, como decía Juan, desde chica yo también soy hija de arquitectos, mis tíos son arquitectos, como decía, y ya sabía un poco, sinceramente les cuento, ya sabía lo que era la carrera, sabía cómo se cursaba, cómo venía la facultad, pero bueno, no me quería ir del colegio. Y ese sentimiento que yo tenía por la secundaria, cuando empecé tenía una especie de sazón que me imagino que muchos deben tener, sobre todo si vienen de otros lugares, y que me impresiona hoy, que terminé y que pasaron 7 años de ese momento en el que estaba como están ustedes, y que siento exactamente lo mismo, pero por la facultad. Sobre todo esta facultad, y que no me escuche gente de otros lados, pero creo que no hay otra como esta, ni en La Plata, ni en ningún otro, en realidad ninguna otra disciplina. Yo también curso en Bellas Artes, en la carrera de Artes Plásticas, se cursa en la Facultad de Bellas Artes, donde era el colegio también. Y empezando desde la disposición espacial, o sea, la facultad en sí, Bellas Artes, por ejemplo, es un edificio cerrado con pasillos y un patio en el medio. Y nuestra facultad, que como la ven, es totalmente abierta, con edificios sueltos y un patio que nos une. Y empezando desde eso hasta la característica básica de, como decía Juan, ¿no? de todos los trabajos a lo largo desde el primer día, desde el curso de ingreso hasta el último día, y van a ver todas las cosas que les surjan a partir de cursar, de hacer materias, de hacer concursos. Todo es en grupo y es colectivo y es, yo creo que va muy en contra de lo individual, ¿no? Y esto es como un tema muy recurrente, me parece, en la actualidad y sobre todo en nuestra disciplina. Y es el hecho de lo individual y de pensar en lo privado, en lo mío. Y me importa lo mío y yo soy arquitecto estrella famoso, que
que me parece que, bueno, como les decía, empezando desde la disposición espacial hasta la forma en la que se cursa y en la que se va a trabajar en el futuro, es como muy importante rescatar eso, el espíritu colectivo y el espíritu grupal de la vida y de la disciplina y de la arquitectura en sí. En relación con eso, yo, como contaba hoy María Laura, yo estando acá en la facultad, en tercero, creo, cuarto, hice por primera vez un concurso, me invitaron a colaborar y lo hice como colaboradora. Me gustó, pero tampoco me pareció genial. Y después unos amigos un día me dicen, che, ¿sabés que se están juntando a charlar los jueves a la noche? Recordando un poco una tradición que no sé si te la habrán contado vos, como una cosa histórica que se juntaban Raúl Arteca, que los jueves los miércoles, con el whisky bueno, dijimos, ¿en serio? Bueno, nos contaron eso y dijimos, medio que nos invitaron y dijimos, bueno, sí, qué bueno. Después de arquitectura, yo cursaba arquitectura a la noche, salíamos tipo 10 y nos juntábamos acá en 48 entre 1 y 2 con unos amigos a charlar, a pensar cómo se tenían que hacer las cosas, a recordar estas historias. Yo al mismo tiempo, en ese momento, trabajaba en una comisión en el Colegio de Arquitectos de patrimonio y que estudiaba la arquitectura de La Plata de los años 50, 60 y 70, o sea, después de la creación de la facultad. La facultad se crea en el 52, entonces los primeros egresados, entre ellos Vicente, son de esa época y hacen obra en esa época. Y estudiábamos cómo había sido durante la dictadura, digamos, como todas esas situaciones. Dijimos, creamos un espacio para charlar, porque en la facultad vamos todos a distintas cátedras, bueno, juntémonos. Y empezamos a hablar, a juntarnos, a hablar de mucho alcohol también a veces y cosas. Y un día dijimos, bueno, hagamos concursos. Hicimos 2 concursos juntos, paralelos, éramos 10, hicimos 2 concursos. Y dijimos, y bueno, y sacamos en uno un segundo premio y en otro una mención. Concursos para estudiantes, que si pueden hacer, háganlos porque es lo mejor. Y a partir de eso dijimos, bueno, hay que hacer algo con esto. Este grupo tiene que llegar a algún lado. Y pensando en esto también, que era tan importante para todos, de siempre mantenerlo colectivo, formamos un grupo que, bueno, ahora se llama Paralelo Colectivo, en el que lo más importante, más allá de lo que hacemos, que será obra común, como cualquiera puede hacer o como cualquiera quiere hacer, una obra, un concurso, entrevistas a profesores o a gente que nos interesa saber lo que piensan y compartir y dar a conocer la obra de toda la ciudad de La Plata, de la gente que actúa en La Plata, no solo desde la arquitectura, sino también desde el arte, como contaban cuando hicimos el mural. Pero sobre todo recalcar esto de que no se van a recibir y van a ser arquitectos famosos que llegan al estudio y dicen dibuja tal cosa, hace tal cosa, sino que lo importante, me parece a mí por lo menos, y mi experiencia en ese sentido, es entender que la arquitectura es algo que ayuda a mejorar la vida, desde millón de aspectos, desde correr una mesita o desde cambiar la forma de una mesa para ver cómo nos miramos todos, hasta pensar en lo colectivo, en transmitir eso que todos sentimos y que seguramente sientan con el correr de los años o desde ahora capaz. Y bueno, nada, entender que para mí eso es lo importante y que de esa manera es que podemos mejorar el mundo. O sea, suena muy, muy iluso, pero sinceramente yo lo pienso de esa manera. Nosotros, bueno, para darle como forma a esto, hicimos, en vez de crear un estudio común, una sociedad, hicimos una cooperativa en la que no hay jerarquías, que siempre se respeta la opinión de todos y la decisión de todos. Y me parece que eso tiene mucho que ver con la facultad y con lo que van a entender ustedes a través de los años. O sea, muchas veces, les digo sinceramente, hacer en grupo es
complicado. Hay mucha pelea, sobre todo los días de arquitectura. Yo, por ejemplo, cursaba a la noche, me juntaba a las 8 de la mañana, de 8 a 6 de la tarde, haciendo arquitectura, venir acá, corregir, terminar a las 10, irme a discutir. O sea, es como una cosa que en un momento terminás hablando en otro idioma, ya terminás hablando. Pero bueno, una vez me pasó que una amiga mía que vive en Perú, en Lima, vino a visitarme y le dije, acompáñame a la facu que tengo que escuchar una devolución de un trabajo, qué sé yo. Vino y me dijo, pero bueno, te espero acá afuera. No, entrá conmigo. ¿Pero cómo entró a la facultad? ¿Sí? ¿Se puede entrar? Sí, obvio. Y había perros y había gente tomando mate y me dice, ¿pero qué? ¿Entra cualquiera a la facultad? Sí, entra cualquiera. Es así la facultad. Y a mí me sorprendió que ella se sorprendiera. Digo, valoren esas cosas que no es normal ni en el mundo ni dentro de nuestra ciudad en comparación con otras facultades. Y como decía Juan, seguro van a tener millones de crisis, miles. Es verdad, yo también supe desde chica lo que quería hacer, pero en un momento me agarró una crisis de que me gustaba mucho escribir y sentía que tenía que estudiar periodismo y me dijeron, pará, terminá, mirá lo que es. Justo en ese momento en el colegio tenía una materia relacionada con arquitectura, empecé a dibujar de vuelta y dije, no, lo que voy a hacer es mezclar las dos cosas, mezclar la arquitectura con el periodismo y un poco Paralelo Colectivo es un poco resultado también de eso, ¿no? De la difusión, de compartir, de que las cosas no son de uno y se las queda así guardadita en el armario y lo único que importa es que lo hice yo, sino que hacemos cosas para todos. Y lo bueno es que esa enseñanza, como por un lado fue lo de Vicente, o como pueden ser ahora con los medios de comunicación y todo lo que podemos compartir, no se lo queden, sino que siempre traten de compartirlo. Y bueno, nada, disfrútenlo porque es la mejor carrera. Tengan crisis, vívanlas. Si lo tienen que dejar, déjenlo, porque déjenla, la facultad, pero bueno, si no es lo de ustedes, no se esfuercen tampoco a nada. Pero yo les digo, para mí es hermosa y la extraño muchísimo y la voy a extrañar siempre. Espero volver dentro de poquito. Ahora me voy de viaje, pero en poquito, cuando vuelva, seguramente esté acá. Así que bueno, suerte y pásenla lindo. Bueno, yo voy a intentar hacerlo un poquito más corto que los otros compañeros porque además dentro de un par de horas tengo que ir a rendir un final, uno de mis últimos, así que no puedo alargarme. Yo vine de otra facultad, vine de Madrid, de la Universidad San Pablo CEU. Nada que ver con esto, no había curso de ingreso, tenías que hacer un examen de distintas materias, economía, historia, matemáticas, física. Para poder entrar, entraban los que tenían las mejores notas y así que no teníamos todo esto de árboles, relaciones de grupos, era una universidad totalmente individualista, era un concepto radicalmente opuesto al de esta universidad, donde sí te planteaban como que el arquitecto es uno, hay un gran arquitecto y el resto están para trabajar para él. Y bueno, cuando vine aquí fue un poco intentar integrarme, yo llegué en tercero, intentar integrarme a esta metodología de ahora tienes que ponerte de acuerdo no solo contigo y tus pensamientos, sino con otros 3 tipos que piensan radicalmente distinto a ti. Y principalmente os diría que en la facultad seáis escépticos. No hagáis caso a lo que os digan. Está bien que hay que aprender, que son vuestros profesores y saben más, pero la arquitectura está para dar la posibilidad de cambiar las cosas. Así que de todo lo que os digan, negarlo. Todo lo que os digan, criticarlo. Todo lo que os digan, volver a pensarlo otra vez. Si os dicen esto tiene que ir aquí, ¿por qué? Buscarlo por vuestra cuenta. La universidad sí es cierto que supuestamente te da unas herramientas, pero sobre todo son las herramientas que os construís vosotros en estos 6 años, en el tiempo que estéis aquí. Vais a tener que investigar muchísimo por vuestro lado, vais a tener que apasionaros por esta carrera porque deja de ser una carrera y pasa a ser un modo de vida. Vais a ver que vais a identificar fácilmente quienes estudian arquitectura cuando vayáis por la calle porque parecemos todos un poquito locos, vamos mirando por el cielo, parecemos esquizofrénicos. Estamos hablando de unos tipos que hace 60, 70 años que construyeron, que decían frases como menos es más y nadie te entiende. Parecemos todo un séquito medio raro, pero es una carrera hermosa. Yo también soy como los chicos de padres arquitectos, hermanos arquitectos, tíos arquitectos, todos en mi familia son arquitectos menos uno, así que
arquitectura era el camino que me quedaba para seguir, lo sé desde más o menos que tengo 3-4 años, siempre me ha gustado esta carrera. Yo quiero dedicarme a los concursos. Por suerte, como nos hacía la presentación, ahora tuvimos la suerte con mi equipo de ganar un premio por la Sociedad de Arquitectos este año. Trabajo también con otros estudios de arquitectura en los que hacemos concursos. Ya me faltan 3 materias para recibirme y el trabajo final. Soy de vuestro mismo plan, del plan 6. Así que sé un poco por lo que vais a pasar. Sobre todo en tercero y cuarto vais a tener una presión enorme con una carga muy grande de materias. No os agobiéis. Si hace falta, tomaros el tiempo para hacerlas tranquilos, para disfrutar sobre todo la carrera, que no veáis que la presión de no, tenéis que entregar en todas las materias, os va a pasar que los profesores todos piensan su materia como que es la más importante de todas. No, lo más importante sois vosotros. Disfrutarla, estudiar en cada una el tiempo que tengáis que dedicarle. A algunos os va a tardar 2 años más, 1 año más, lo vais a hacer en el tiempo que sale, pero sobre todo disfrutarla y jugar. En resumen, yo diría eso. Bueno, les agradecemos muchísimo porque les han sacado todos los miedos a los chicos y ahora están preparados para esta especie de batalla campal con la vida. Exacto. Como dijo, cerró un concierto o inició un concierto, ahora que va a estar de moda y van a poner en el circo, Gracias Totales. Y vamos a buscar las maquetas y un aplauso para todos ustedes que son los protagonistas.